Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Buenas tardes y bienvenidas. Gracias a todas por acudir a esta invitación de la SGAE para conversar, como escuchábamos, sobre sororidad autoral. Muchas gracias a Carmen Páez Soria por su apoyo, a la delegada también de Igualdad, Silvia Pérez de Pablos. Gracias por vuestro apoyo, gracias por estar ahí y gracias a las invitadas, mujeres creadoras, como escuchábamos, con las que vamos a hablar y que ahora presentamos. Recordaba a Laudo Ruiz de Azúa hace apenas unos días, cuando subió a recoger su Goya a Mejor Dirección, que en 40 años solo 3 mujeres habían ganado ese mismo premio. Pilar Miró, Isabel Coixet e Itziar Bollain. Estamos hablando de 4 mujeres en 40 años. El talento no entiende de género, pero las oportunidades históricamente sí. Es lo que decía la cineasta, que además dedicó este galardón pues, a todos esos profesionales que precisamente se dedican a eso, ¿no? Que es a trabajar porque la desigualdad quede atrás. Es de lo que vamos a hablar en esta mesa de creadoras, de esa colaboración entre autoras, de cómo se tejen esos lazos, de esas redes de apoyo mutuo, de cómo todo eso sirve de referencia y de inspiración para las más jóvenes y también cómo hacerlo desde puestos de responsabilidad. Eso es importante, cómo de esa manera se contribuye de manera decisiva a esa lucha por la igualdad. Y no en lo hipotético, vamos a hablar de la promoción real del talento femenino, porque es muy importante que nos contemos, es muy importante que nos repensemos para que podamos seguir avanzando. Y para hacerlo, pues nos acompañan la coreógrafa Aida Colmenero Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. María Eguizábal, directora de la discográfica Banana Records. ¿Qué tal? Muy bien. La compositora Vanessa Garde. Gracias. Nia de la Rubia, compositora, cantante y actriz. La guionista y dramaturga Marta González de la Vega. Andrea Jiménez, autora y directora teatral. Presente. Y la productora y cofundadora de Elástica Films, María Zamora. Muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotras. Gracias por acompañarnos. Es interesante, yo creo, este ejemplo del cine que ponía ahora para comenzar con mayor visibilidad, posiblemente que otros ámbitos artísticos. 4 directoras premiadas en 4 años, pero también podemos decir que solo 5 películas dirigidas por mujeres han logrado el Goya a Mejor Película. Según datos de CIMA, de la Asociación de Mujeres CIMA, de Mujeres Cineastas, las películas dirigidas por mujeres tienen un 24% menos de presupuesto que las películas que hacen los hombres. En los últimos años es verdad que las mujeres cada vez pues, han ido ocupando más terreno, ¿no? Sin embargo, las brechas persisten y de eso hablábamos ahora cuando estábamos esperando para comenzar los puestos feminizados. Vestuario, peluquería, por ejemplo, son puestos que experimentan pocos cambios. Los históricamente más masculinizados, como puede ser, por ejemplo, la fotografía o la producción o la música, siguen estando también muy lejos de la igualdad. Y en el caso de la financiación, pues quizá no se trata tanto de algo puntual, sino que es una brecha estructural. Y las ayudas selectivas tampoco es que ayuden especialmente. No sé si os parece interesante que empecemos precisamente por ahí, ¿no? Hablar del estado de la cuestión. ¿Cuáles son los marcos en los que os movéis? ¿Cómo lo vivís vosotras? ¿En qué punto estáis? ¿En qué situaciones encontráis vosotros en vuestros ámbitos artísticos? En una entrevista, por ejemplo, te leía a ti, Aida, que decías que no puedes estar todo el día esperando a que llame un productor para levantar un proyecto y que en España la realidad como creadora y como mujer, literalmente decías, es muy chunga. Wow. Empezamos con la chunga. Bueno, es verdad que no me gustaría ser pesimista, pero sí que es verdad que mi trayectoria ha sido, bueno, no me llaman, no encajo en ningún perfil ni de danza ni de actriz. Entonces empecé a cocinármelo yo, como hablábamos antes, y a recorrer, a hacer mi propio camino.
Y me ha ido siempre muchísimo mejor fuera, esa es la realidad. Entonces yo parto de mi realidad. Ahora las cosas están cambiando, pero cuando yo empecé era aún más difícil, lo veo ahora muchísimo mejor, pero eso, no, creo que soy muy curiosa, me gusta ser muy autodidacta, muy auto. Pero es verdad que al final, claro, estar tan sola para levantar todo, o sea, levantar proyectos de danza, levantar proyectos de cortometrajes, levantar proyectos de producir, ¿no? En el fondo, es maravilloso, ¿no? Como, ostras, puedo con todo, pero al final, claro, no es justo, ¿no? Porque un artista, una creadora debería dedicarse a crear y no a hacer su comunicación, a hacer su producción, a buscar su distribución, a buscar... Esto es... Entonces, el mundo de la danza en concreto, que es con la que más me he estado, por así decirlo, comiendo, ¿no? La que me has dado más de comer, es aún más difícil porque somos más invisibles, estamos aún más bajo tierra. O sea, la programación que hay en este país es un -%, ¿no? Entonces, no podemos entrar a premios, por ejemplo, porque no tenemos funciones suficientes en este país. Los premios que me han dado siempre han sido más fuera, o el financiamiento que he conseguido ha sido más de instituciones alemanas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en mi situación en danza me ha ido muchísimo mejor fuera y premios, financiamiento y apoyos han sido más en el extranjero. Entonces, bueno. No sé si vosotras compartís esta experiencia. Tiro yo, si queréis. Sí, a ver, yo creo, o sea, eso, el estado de la cosa, pues yo creo que se ha ido andando y se va andando y hay pequeños cambios. Creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Justo cuando estábamos también dentro de nosotras, hablábamos, por ejemplo, que sentimos que hace unos años se puso mucho el foco, ¿no? en intentar cambiar las cosas y en nombrar las cosas, ¿no? Pues en el mundo de la música es qué pasa esa representación de artistas, en este caso, por ejemplo, que programan en festivales. Y entonces la presión que se puso ahí se trasladó a los promotoras que programan y se esforzaban en tener un cartel en el que había mucha representación femenina, pero de repente se dejó como de nombrar, o eso lo siento yo así, y como que hemos vuelto otra vez, ¿no? Y de repente ahora son carteles pues con casi la totalidad de la representación masculina, ¿no? Y vuelve a faltar. Entonces creo que tenemos que seguir nombrándolo, que todavía nos queda un largo camino y que esto pues va para largo. Andrea, tú comentabas también algo, ¿no? De que habías perdido ahí un poco, que se había perdido un poco quizá en los últimos tiempos. Bueno, a mí lo que me ha pasado es que en los últimos años he dejado de hablar de la mujer creadora. Y hasta que me han invitado a la charla de hoy no me había planteado por qué. Yo entré en el Centro Dramático Nacional por primera vez hace ahora ya, bueno, no sé, fue en 2017, y entré gracias al esfuerzo de las temporadas de igualdad que promovió sobre todo la Asociación Clásicas y Modernas, que convencieron a los teatros, en este caso de Madrid, de las cuotas del 50%, lo que llevó a Ernesto Caballero a interesarse por nuestro trabajo, a acabar programándonos y después produciéndonos, ¿no? Entonces yo soy como muy hija de la ola, del impulso de las que vinieron antes y que realmente moviendo titánicamente permitieron que las de mi generación entráramos con mucho menor esfuerzo que las de antes. Obviamente con un montón de retos y complejidades de lo que es entrar a una institución siendo una mujer joven que tiene, bueno, y que en mi caso además iba acompañado de que el tipo de teatro que yo hago tampoco es un tipo de teatro al uso que viene del texto, sino que es teatro de creación que podría asociársele un componente casi femenino en el sentido de que es un teatro mucho más colaborativo, de la escucha, de lo que hay en la sala. Y lo que a mí me ha pasado es que en esa ola he ido entrando en la institución y al principio muchos festivales de mujeres, Festival Ellas Crean, que ha promovido y ayudado muchísimo a significarnos, pero en un momento dado eso se agotó. Decíamos, ya no queremos estar en festivales de mujeres, queremos estar en festivales. Y no queremos estar en la sala pequeña de la emergencia, queremos las salas grandes, ¿no? Y bueno, en los últimos años, pues en el Centro Dramático Nacional, en Teatre Lliure, los directores artísticos han abierto ese espacio y por primera vez mujeres jóvenes estamos dirigiendo en salas grandes. Ahora, yo es que siento que soy una suertuda.
O sea, quiero decirte, como que esta ha sido mi experiencia, pero realmente, ¿cuánto de real es este hueco? Y sobre todo, ¿cuánto va a durar? ¿No? Como que hay un poco de nueva savia, pero que enseguida ves lo que se viene y lo que se viene en Madrid y dices, agárrate porque vuelven los dinosaurios. Vanessa, te me estabas diciendo así, como has sido como compositora y productora musical. Sí, en mi caso también vengo un poco de la corriente de los últimos 10 años, diría, en la que el trabajo previo que hacía siempre ha sido ayudando a otros compositores, hombres normalmente, y la verdad es que he tenido también mucha suerte que ellos han sido los primeros en impulsar que en el momento que ha habido unas ayudas y que CIMA haciendo muchísimo trabajo por esa visibilidad, han dicho quizás sea tu momento después de 50 proyectos de películas y de series, igual va siendo hora, ¿no? Entonces finalmente de tirarme a la piscina. Y sí que es cierto que en estos últimos 10 años, para mí yo creo que es sobre todo esa primera oportunidad de ganarte la confianza, ¿no? Yo creo que el trabajo de cada una de nosotras habla por sí mismo y que espero que cara a futuro también ese primer voto de confianza en el momento que ya pues, lo haces bien, pueden confiar en ti, digamos que para mí ha sido la puerta de entrada. Nia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo es que en realidad diría como muchas cosas, ¿no? Como que os escucho a cada una y me siento identificada con ella, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que pues se ha enfocado en su carrera, en ser un artista independiente, en hacerse hasta su propio dossier de prensa o cualquier cosa, ¿no? O sea, dirigirme los videoclips yo, componérmelo, producírmelo, y es algo que no sé si es por ser mujer o no, pero cuesta mucho. O sea, antes estábamos comentando que por qué no se habla tanto, ¿no? de la mujer, ¿no? de lo que significa la mujer en la industria. Yo creo que es tan difícil en sí la industria que ya cuesta como introducir, ¿no? También el sentirse mujer. Entonces, como que, yo qué sé, por ejemplo, yo soy actriz, ¿no? Cuando me vine con 20 años, que hace ya 19 años, aunque no aparente nada que tenga la edad que tengo. Cuando yo me vine con 20 años, yo era una niña, o sea, yo no sabía a lo que me encontraba, ¿no? Y de repente te das cuenta que vas viendo cómo el hombre es la figura, cómo hay también esa parte sexual que está ahí, ¿sabes? Entonces, es que me metería en tantos campos dentro de sentirse mujer que no sabría por dónde, ¿no? Pero bueno, que sí, que soy muy autodidacta como tú y ahora mismo pues estoy enfocada en mi carrera como artista, como actriz, también he presentado y como actriz pues ojalá pudiera yo hacer mis propias películas, pero ya ahí se me va el presupuesto. Marta, María, vosotras estáis en el audiovisual. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de arrancar? No sé si compartís estas mismas experiencias. Pues no lo sé. Yo en realidad... Bueno, yo he tenido una experiencia así un poco peculiar a favor, en el sentido que yo soy de Tenerife, yo soy guionista y actriz, y vine para ser actriz y como me gustaba mucho escribir, había escrito obras de teatro en Tenerife y tal, pues dije, oye, pues voy a probar la vía del guión. Y mi primer trabajo fue en el Club de la Comedia, como guionista del Club de la Comedia. Ya estuve muchos años escribiendo el club y entonces, o sea, mi cabeza estaba... Yo entré en el club con 24 años. Mi cabeza estaba tan desprovista. O sea, a mí no me entraba de ninguna manera en la cabeza que hubiera alguna distinción entre un cerebro femenino o un cerebro masculino. Entonces, no formaba parte de mi universo mental. O sea, y entonces yo no lo veía. Y yo tuve la suerte de que es extraño, por eso lo digo, no, o sea, lo digo porque es peculiar el fenómeno, pero yo fui coordinadora de guiones de equipos masculinos desde hace mucho, y esto fue hace 25 años. Quiero decir que sí que luego me di cuenta de lo raro que era eso, ¿no? Pero yo fui coordinadora de guión del Club de la Comedia, y nunca noté ninguna diferencia. Y sin embargo, luego sí
he podido ver la realidad del mundo, ¿no? Y cosas que comentábamos antes, que por ejemplo, cuando ya la gente, que luego hablaremos también de eso y de la utilidad de los puntos por ser mujer, que son tan controvertidos, pero un tema tan interesante, lo que hace es poner el foco en obligarte a conocer a cada mujer concreta. Porque a mí lo que me parece terrible que hemos padecido las mujeres es que nosotras vamos en bloque, ¿no? Nadie juzga a todos los hombres, ningún hombre representa a todo su género. Y nosotras parece que todas tenemos que representarnos a todas, y eso yo que me dedico al humor lo he visto muchísimo. O sea, el famoso "las mujeres no tienen gracia", porque una mujer no te ha hecho gracia, se lo piensa. O sea, ¿en qué cabeza cabe que alguien dijera no, los hombres no tienen gracia porque han visto a un cómico que no les ha gustado? Entonces, nosotras tenemos derecho a nuestra consideración individual y no en bloque, que es un tema muy interesante. Entonces, lo que se está haciendo es poner el foco en obligarte a conocer a cada mujer concreta, porque mi experiencia sí es que una vez que te conocen a ti y cómo trabajas tú, a mí nadie me ha llamado nunca por ser mujer, sino porque conoce mi trabajo y me llama a mí, que me llamo Marta, como a otro que se llama Luis. Y notas que eso no es lo habitual cuando de repente te llama alguien que no ha trabajado contigo y que no te conoce. Y entonces, un par de veces sí me encontré a lo largo de mi carrera, ahora, gracias a Dios, no me pasa ni puntualmente, esa llamada de estoy montando equipo de guión y nos falta una mujer. ¿Sabes? Que yo siempre contestaba, ¿y no tienes hermanas? O sea, si lo que necesitas es una mujer, digo, si lo que necesitas es un guionista que además sea mujer, porque estás considerando que la guionista mujer tiene el plus de aportarte otra sensibilidad, aparte de cumplir con todo lo que hace un guionista hombre, entonces deberías llamarla la primera. Porque estás reconociendo que es la más cualificada, no llamarla la última. Si la llamas la última, estás relegando su aportación a la parte de mujer, no a la parte de profesional. Entonces, ahora mismo creo que estamos en un buen momento de, no, te voy a obligar a conocer a esa mujer, porque cuando conozcas a esa mujer en concreto, con su nombre, su apellido y su talento, mucho o poco, ya cuando tengas que elegir entre Luis y María, ya no va a contar quién es Luis y quién es María. Pero si no conoces a esa mujer en concreto, vas a seguir relegándola a ella al bloque y a él considerándolo a nivel personal. María, tú cuando recogías el Premio Nacional de Cinematografía decías, necesito ver a otras mujeres, necesito generar referentes, directoras, pero también guionistas, también productoras, que abran además las puertas a las demás. No sé si crees que se están dando algunos pasos para atrás o cómo está la situación en estos momentos. Bueno, yo como Marta llevo también 25 años ya en esto, entonces sí que he visto un gran cambio. Es verdad que cuando empecé me di cuenta muy pronto de que no me llegaban proyectos, o sea, era como, ¿qué pasa? Porque solo me llegan proyectos de hombres, tengo que salir a buscarlos. Y en ese cambio de chip mío de salir a buscarlos, apuntarme a asociaciones como CIMA y ser mucho más participativa en generar esos referentes en todas las distintas categorías dentro de lo que es producir cine, ahí empecé a tomar conciencia de los datos, ¿no? O sea, que son tan alarmantes hasta lo que acabas de mencionar antes, ¿no? De los Goya, tanto en película como en dirección, ¿no? Es verdad que ha funcionado muy bien las políticas de discriminación positiva en el tema de las ayudas de cine. Han funcionado también que ahora los datos han mejorado muchísimo, pero que hayan mejorado muchísimo no significa ni de lejos que estemos en una paridad. Entonces, bueno, pues todavía es muy necesario y por eso yo decía, ¿no? Yo siempre necesité cuando empezaba a ver referentes y no los veía tan cerca. O sea, tenía algunos referentes, pero eran muy pocos. Y ahora, sin embargo, sí que noto que ha habido como, pues eso, con estos 10 últimos años de este tipo de, ¿no? de ayudas por puntos, etcétera, pese a las reticencias que las hay, porque las hay muchas, sí que ha habido unos resultados reales, ¿no? Y ahí sí que veo un cambio, sobre todo un cambio generacional, ¿no? De directoras, de productoras muchísimo, pero también de directoras de fotografía, de montadoras, de sonidistas, o sea, y bueno, luego hablaremos, ¿no? De la parte de solidaridad, pero también está en nosotras, por ejemplo, las personas que podemos decidir a quién contratamos dentro de los equipos, en, bueno, pues decidir
buscar sonidistas, buscar mezcladoras, buscar todo tipo de puestos de mujeres. Pero sí, sin duda creo que sobre todo esas políticas para mejorar esa desigualdad han dado sus frutos y simplemente tienen que seguir existiendo hasta que no haga falta. Claro, tú decías rodearte de mujeres. Tú lo haces, tú produces pelis de mujeres. María, tú, por ejemplo, con tu discográfica, con Banana Records, antes lo estábamos diciendo, es que yo elijo que mi equipo esté formado por mujeres y qué importante es eso, ¿no? Tomar esta decisión. Sí, o sea, yo eso es verdad que lo he incorporado siempre desde el principio, que sentía, ¿no? que lo teníamos que cambiar con el hacer, ¿no? Y con el dar la oportunidad también a, pues eso, a esas mujeres a ponerse al frente, ¿no? Entonces, yo cuando monto la discográfica y la editorial, desde mi equipo, en el que elijo que sea mayoritariamente femenino y que sean los que van a dar como ese ADN, ¿no? De lo que queremos trabajar y cómo lo queremos hacer, que sean, pues eso, que sean ellas también las que estén trabajando conmigo a mi lado, pero luego a la hora de elegir las artistas autoras, ¿no? Con las que trabajar, pues elijo una de las bandas que se convierten como dentro de la música popular, ¿no? Que es de donde yo me muevo, pues son una banda 100% femenina, con 4 autoras, que de repente pues, se ponen muy al frente, empiezan a ocupar lugares, como decía, ¿no? En festivales como cabeza de cartel, que siempre estaba reservado a bandas masculinas, ¿no? Y porque los proyectos cuando existían de mujeres también eran o solistas, ¿no? Y que solo eran cantantes o solistas. Era también como una rara avis, ¿no? Ser una banda femenina con 4 autoras y que esas autoras que escriben sus letras, sus canciones, en las que hay otras mujeres que se sienten identificadas, que les apelan y que a partir de lo que hacen ellas quieren también, ¿no? Formar su banda. Y creo que eso es importante, como elegir y ponerlas a esas personas y ayudarlas, impulsarlas, para que haya otras, ¿no? Que les sigan también. Y esa puede ser una buena forma, un buen ejemplo de lo que es el apoyo real y directo de sororidad, que es de lo que estamos hablando entre mujeres. ¿Qué acciones, qué cosas habéis ido viviendo a lo largo de vuestra carrera, de vuestra trayectoria, que habéis dicho, esto sí de verdad ayuda, esto sí de verdad nos impulsa? Vanessa. Yo creo que de alguna manera pues, asegurarse que dentro del equipo de trabajo que haya presencia femenina con confianza, dando espacio a que la parte creativa que llevan dentro, que no sea simplemente, me asiste en tal, sino decir, oye, aquí hay una oportunidad, ¿por qué no? Porque de la misma manera que a mí en su día me dieron la oportunidad, pues yo también quiero ser ese referente, ¿no? De las personas que trabajan dentro de mi equipo, pues Nerea Alberdi, que orquesta, al principio empezó de orquestadora haciendo partituras, pero poco a poco ha ido escalando hasta hacer sus propios proyectos ella también. Yo creo que eso es una de las cosas. Otra de las cosas yo creo también es tener claro que si de alguna manera podemos ser referentes en cuestiones educativas, que también esos referentes existan. De hecho, di durante una temporada, 5 años y medio, de hecho, estuve dando clases en un máster de film scoring. Claro, muchos estudiantes se acercaban, sobre todo las chicas, y decían, es increíble que nos podamos ver de alguna manera reflejadas por la cercanía de edad y por la cercanía de oportunidades, porque no queremos estar siempre aprendiendo de una persona que ha estado en la industria hace 30 años y que lo vemos como una industria un poquito más cerrada, ¿no? Entonces es como cómo inspirar para abrir ese camino. Andrea. Sí, para mí, tanto desde las direcciones artísticas como desde el propio discurso de artista, como ha sido fundamental la decisión de evitar colocarme en el lugar de mujer creadora, ¿no? En el cual es como que solo puede, o sea, hubo un momento en el que en el Centro Dramático Nacional las directoras solo hacían genealogía de autoras muertas desconocidas. Y es en plan de, sobre mi cadáver, señores, que lo haga Miguel del Arco, que haga él lo de María Zambrano. O sea, es decir, es como, no. O sea, y creo que por eso me ha consternado venir a esta charla. O sea, no, porque hacía mucho tiempo que no, y creo que tiene que ver con haber peleado mucho por salir del lugar de mujer creadora, mujer joven emergente y ser una interlocutora en el discurso público hablando de los temas universales, pero que eso a la vez te pone en una tensión
constante desde el otro lado y te olvidas a veces como de nombrar la realidad radical de que sigue habiendo diferencias sustanciales y fundamentales. Pero es que lo que pasa es que hubo un momento, ¿no?, en el que hablar de esto y nombrarlo estaba bien visto. Era guay, ¿no? Yo me acuerdo que decía cosas y los hombres me hacían, sí, es verdad, perdón. Y ahora... Ya no tanto. Ahora es como, bueno... No te Y es quejes. como, ¿cómo nombrar ahora? Porque... ¿sabes? ¿Cómo hay que nombrarlo? Decías, salir del gueto, Marta. Claro, es que es verdad. O sea, es que hasta hace muy poco, y yo que también he escrito varios libros, es como, no, porque vamos a hacer literatura para mujeres. ¿Perdona? O sea, creo que ya estamos, gracias a Dios, ganando un espacio en el que el arte que creamos es absolutamente universal, exactamente igual. Y entonces esta cosa del gueto, El cine de mujeres. de que las mujeres crean, lo que ha dicho ella, que las mujeres crean para las mujeres, ¿pero qué me estás contando? O sea, los hombres crean para todos y nosotras para nosotras, pero, o sea, es muy loco. María. Sí, no, el tema del cine de mujeres ha sido muy heavy. O sea, esta etiqueta que llevamos todas es fuerte. Bueno, y se ha ido creo que hay soltando un poco, ¿no? Se ha ido soltando, pero todavía ahí está. Y lo que decías tú antes, yo creo que hay muchas reticencias por parte de los hombres y es que está en la sociedad. La sociedad, ahora mismo la gente más joven, hay una ola reaccionaria contra el feminismo. O sea, que es una cosa loca que esté existiendo y existe, es real. En los institutos, por todas partes. Entonces, lo podemos nombrar un rato, pero cuando ya es mucho rato, ya me empieza a molestar, porque nuestros privilegios, sus privilegios de pronto se ven amenazados. Entonces ya no hace tanta gracia, ya no es como, qué guay, qué tía más luchadora y qué tal. No, es como, me está empezando a incomodar. Entonces, en esa cosa de que estamos incomodando, creo que más aún, si cabe, hay que seguir hablando de esto. Y por eso yo durante un tiempo me pasaba un poco que estaba un poco harta entre comillas, de siempre me llaman para mesas de cine de mujeres y también entre todas hablábamos esto, decíamos otra vez mesa de cine de mujeres, hablando mujeres a mujeres, tal, no sé qué. Y es verdad que había veces que hacíamos así y es que no podemos hacer... O sea, tenemos que estar todo el rato, porque esto no se ha conseguido todavía. Yo tengo una pregunta un poco controvertida, porque hablando de esto, ¿no?, de los puntos y tal, para ponernos en el mismo plano de igualdad, pero claro, esto debería ser momentáneo. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué momento esto ya está? Y aquí y todos somos profesionales, igual, porque es eso, nosotras, o sea, yo creo que todas las mujeres están deseando que llegue ese momento en eso, que no tenga que haber una charla de mujeres, o sea, que se esté teniendo una charla de cine, punto. O una charla de autores /as, ¿no? Que quede exactamente igual y que no te tengas que representar a todo un sexo, sino a tu persona. ¿Cuándo creéis que Justo yo quiero, porque cuando yo he venido le he dicho, yo siento como que no me he apoyado tanto entre mujeres, ¿sabes? Y os escucho y digo, y estamos cansadas, ¿no?, de justamente decir una charla de mujer y un apoyo de mujer, pero es que si nos cansamos y no nos apoyamos entre nosotras, al final no va a cambiar nunca. Y justo lo comentaba, en estadísticas, en los carteles de los festivales, hay una mujer o no hay, en películas, hay películas que no aparece una mujer o aparece una, o sea, todavía queda mucho. O sea, y la verdad que el mayoritario público es mujer también. O sea, que nosotras realmente tenemos el poder de hacer muchas cosas y unirnos más. O sea, que no nos cansemos, que nos apoyemos y hagamos, ¿sabes?, unión entre nosotras. Aida, tú Sí, hablábamos antes, ¿no?, de mucha bailarina, pero poco coreógrafa. Exacto. Ostras, esto es otro tema. Esto es un temazo, sí, por eso estoy súper contenta, las GAE, que hayan llamado a una coreógrafa, porque digo, ostras, gracias. De verdad, repito, la invisibilidad siempre del mundo de la danza, aunque exteriormente todo el mundo, España, bailarina, la danza, pero bueno, quería conectar un poco para mí como acción, a mí me ha ayudado muchísimo, también conectando con lo que decías, el tema de la mentoría, de las referentes.
y por eso el no quejarnos, ¿no? En que me llaman, sí, estoy, voy. A mí me pasó algo similar, me veían viajando por todo el mundo sola, o como cuando tenía mi bebé colgada a la espalda, decían, ¿tú sola, mujer, niño, cómo? Bailarina, coreógrafa, ¿qué haces? O sea, me he recorrido todo el mundo y niñas pequeñas o más mayores se acercaban a mí y me decían, pero ¿cómo has hecho? ¿Cómo has dejado tu casa? ¿Cómo estás haciendo tú? Además, como madre. O sea, ya el plus de madre era como un plus, de doble punto. Y eso me ayudó a coger aún más la iniciativa de, bueno, pues me voy a convertir quizás, si hay alguien que quiere hablar conmigo, ¿por qué no hacer proyectos con mujeres solo entre nosotras? Y creé un proyecto hace 10 años ya, que se llama Ella Poema, para dar importancia a dos cosas, a trabajar desde la intuición y a dar importancia a los procesos creativos. Algo que como mujer también nunca nos suelen dar la confianza o el tiempo necesario para decir, bueno, confío en ti y en tu proceso creativo. Y por eso somos 40 mujeres ya en el proyecto Ella Poema, 14 países, fotografías, cortometrajes, piezas de danza. Y esto ha sido un poco para, durante el proceso creativo también, hacer un trabajo de mentoría, yo para con ellas y ella para conmigo. O sea, que haya un proceso íntimo, muy personal, sin nada de presupuesto, buscando el financiamiento debajo de las piedras en instituciones pocas, en personas que me han ayudado. Pero hemos conseguido, ya te digo, son 40 mujeres y eso, el proceso creativo es al mismo tiempo un trabajo de mentoría y al final pues hay más referentes y creo que es súper importante que tengamos referentes ahora, Premio Nacional, que haya una mujer que suba a recoger el premio de Mejor Dirección en Goya. Esto me parece un regalazo. Entonces, ahora vamos a hablar de dinero, qué importante es el dinero, pero tú decías, menudo melón que has abierto, Aida. No, el asunto de que es mucho más fácil cuando tienes varios perfiles nombrar a la actriz y a la bailarina, que es que esto no es nada amenazante, y sí nombrar a la directora, a la autora o a la productora, a la líder, ¿no? Que para mí esto también forma parte de algo que teóricamente ya ha pasado, pero recuerdo que con Teatro en Vilo, que es la compañía con la que trabajábamos, todas las críticas eran ¡qué buenas actrices! Y nadie jamás nombraba la autoría, la dramaturgia, jamás. Y me acuerdo que con Noemi, mi expareja y exsocia, hicimos una campaña deliberada en la que nos hicimos unas fotos en blanco y negro, marcando pómulo. Y le obligamos a nuestra jefa de prensa a que en todas las notas pusiera directoras, autoras y productoras, y tuvimos como que ejercitar el músculo de ese nombrar, porque si no, en el cajón desastre de creadoras son estas chicas listas que hacen cosas. ¡Qué frescas, qué originales! No, es dramaturgia, señora. Qué revolucionarias, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, ya una cosa sobre la que he reflexionado al hilo de lo que dices, que cuando pasaba esto en el humor, que se decía las mujeres no tienen gracia y tal, yo empecé a analizar, digo, qué curioso que nadie ha puesto nunca gracias a Dios eso cambió también muchísimo, y vamos, ¿no? Pero cuando ocurría más. Nadie ha puesto nunca en duda la capacidad de interpretar comedia de las mujeres. Nunca nadie ha dicho los actores cómicos tienen más gracia que las actrices cómicas. O sea, nuestra historia está llena de actrices cómicas tan famosas como ellos, y Lina Morgan, María Semper, Rosa María Sardá, Y entonces me di cuenta, digo, esto ha empezado a pasar con el stand-up, porque el stand-up implica creación. Entonces, el problema amenazante no era la mujer interpretando comedia. Ahí nadie le ponía pegas. Era la mujer teniendo un cerebro de creación de comedia. Eso es lo que estaba asociado a lo masculino y lo que resultaba violento reconocerle a una mujer. Me parece Y en tremendo. la comedia puede ser que en un primer albor de la comedia femenina hubiera una tendencia más de autoderisión. Como que la comedia de las mujeres iba más hacia el reírse de sí mismas y los hombres a reírse del mundo. Claro, y que ha habido una conquista también de... Claro, no, y por lo que hablamos y porque hay una sensación de que, por ejemplo, pues las mujeres hablan mucho más de relaciones y de tíos que nosotros, que hablamos mentira. Mentira, lo que pasa es que hay esa visión de que cuando lo hace el hombre lo está haciendo para todos y que cuando lo hace la mujer lo está haciendo para la mujer. Y todavía pasa en la música también. O sea, yo cuando canto me dicen, pero son tus canciones, las compones tú. Pero tocas la guitarra. Pero la has producido. O sea, es como
¿qué pasa que una mujer no puede hacer eso? O sea, a ti te pasará, me imagino también, ¿no? Sí, totalmente. Y da también la sensación como que parece que tengamos una piel más fina y a la hora, por ejemplo, de abordar una banda sonora y que te toca con un productor muy renombrado, con muchísima trayectoria, como que pone en duda, ¿no? De cómo te dicen esto no me gusta, o sí, lo cuestionan muchísimo de cómo te lo vas a tomar, ¿no? Que parece que no se puede decir, que somos más frágiles, de señor, usted me ha contratado para esto, yo voy a intentar hacer la mejor música posible para su proyecto, ¿no? María, tú volvías un poco los ojos así cuando estaba hablando antes, Andrea. Sí, no, sí, que es verdad, o sea, que es lo que se dice, sí, que la amenaza es cuando entras en el territorio de la creación, sí, en la música yo creo que siempre, ¿no? Se ha dicho que son, pues eso, las cantantes, instrumentistas casi no había, ¿no? Como, pues eso, que entren en otros territorios y es que son las creadoras de sus composiciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que hay que nombrarlo. Justo lo que decías tú, hay que nombrarlo. O sea, nosotras también a la hora de trabajar con las artistas que trabajamos, no tenemos que nombrar que no solo son sus canciones y son las compositoras de sus canciones, ¿no? No, quería nombrar un espectáculo de una mujer que para mí fue referente y con la que después trabajé, Úrsula Martínez, que en 2014 o 15 vi un espectáculo suyo con otras 2 artistas que se llamaba Wild Boar, en el que 3 artistas de casi 50 revisitaban todas las críticas que habían recibido a lo largo de su carrera y hacían un espectáculo, un meta espectáculo sobre estas críticas. Y me acuerdo que para mí fue el darme cuenta de cómo se miraba la autoría femenina y que era absolutamente un punto común considerar que los aciertos de las mujeres creadoras eran casualidades, frutos de una mística mágica, nada relacionada con la ingeniería, logos, sino simplemente con alguna cualidad femenina divina, y que sin embargo los fracasos, ¿no? o los desaciertos eran machacados con un placer. O sea, es que aún, o sea, no, hay que analizar la crítica, porque yo me entretengo bastante en la ira que puede generar el éxito de una mujer autora, o un tropiezo es mucho más imperdonable en una mujer que en un hombre. Y se está generando, creo, cada vez más un nuevo lenguaje para no nombrar qué es lo femenino, que tiene que ver con el cine de las historias personales o el cine de temática. Íntimo. El cine íntimo, que son maneras de intentar atacar la entrada en las mujeres, de las mujeres. Desprestigiar. O sea, de entrada está desprestigiándolo de alguna forma sutil, pero está ahí, ¿no? Esto es como un ejercicio de desprestigio cada vez más fino, porque cada vez es más peligroso que se pueda asociar a que tiene que ver con lo femenino. Entonces las estrategias del discurso son cada vez más peligrosas y por eso quizás es importante reunirse para hablarlo, ¿no? Y destriparlo, pero cuidado porque son cada vez más listos. Sí, no, es verdad. No, y hay una cosa interesante cuando sí tienes sensación, o sea, que todo fluye, que te va bien y que eres considerada igual, que dices, no, pues yo no veo tanto, ¿no? Como me pasaba a mí al principio de mi carrera, digo, no veo tanto machismo. Y luego lo que pensé fue, oye, ¿y si yo es que soy el triple de buena que los hombres que me rodean? Porque yo estoy dando por hecho que no hay machismo porque estamos iguales, pero es que a lo mejor donde a ellos le vale con la mediocridad, yo tengo que hacerlo 3 veces mejor y yo me siento igualada porque no voy de chul. No se me ha ocurrido pensar que a lo mejor soy 3 veces más buena. Y eso... Pero el esfuerzo es mucho mayor. No, porque es tu talento. O sea, no, el esfuerzo no. No es el esfuerzo, tú no eres consciente de que sea un esfuerzo, pero a lo mejor, o sea, quiero decir, el esfuerzo tú te refieres a que cuesta más que una mujer que hay. Entonces, yo me acuerdo una vez en un encuentro de guionistas, no sé si fue Olaf la que lo dijo, que me perdone si no fue ella, que decían, perdonen, como mujer tengo derecho a hacer mi truño. Igual que cualquier tío. O sea, yo tengo derecho a hacer una cosa mediocre exactamente igual que tú. ¿Qué es esto de que yo, para justificar que tengo derecho a hacerlo, tiene que ser una obra maestra y los tíos pueden hacer truños todos los días? Yo tengo derecho a mi truño. María.
No, sí, respecto a esto es que estoy totalmente de acuerdo y tendría 1000 anécdotas, pero en la crítica se ve muchísimo y en los comentarios dentro de la industria en general, ¿no? O sea, se es mucho más, hay mucha más inquina cuando hay una, no sé si decirlo así, pero cuando hay un fracaso de una mujer que ha tenido éxito, que cuando un hombre ha tenido éxito y bueno, más o menos. Se le perdona mucho más el más o menos que a una mujer que más o menos. Y eso es, o sea, es cuando has tenido mucho éxito, luego van a ir ahí a ver si ya no. Con los cañones si ya no. preparados. Sí, después claro, y eso entronca directamente con lo que mencionábamos antes, que dejamos pendiente, que es hablar de ese apoyo de la industria del dinero. O sea, ¿dónde está el dinero? ¿El dinero a qué proyectos va? Porque al final, hacer una gran película de acción, por ejemplo, no sé cómo lo vivís en otros ámbitos artísticos, como puede ser la música, la autoría teatral, pero en el cine, por ejemplo, ¿dónde está el dinero? Y hacer una gran producción, hay menos mujeres que puedan hacerlo porque quizás reciben menos dinero también para sus proyectos y con muy poquito se puede hacer esa historia pequeñita, íntima y qué bonita esa historia de... Claro, que no necesitamos tanto dinero porque hacemos cositas pequeñitas. No, ahora en serio. Esas cositas. Ahora en serio, has dicho antes el dato, ¿no? Creo que es un 24% menos de presupuesto en las películas dirigidas por mujeres que por hombres. Es que es muy evidente y es fuerte. Al final el poder económico ha estado en manos de los hombres hasta hace muy, muy poco, si no sigue una hora, pero hasta los 80 no podíamos ni tener una cuenta bancaria. Es que es así de sencillo, ¿no? Y tan fuerte y tan troncado en nuestra realidad social. Entonces, claro, o sea, todavía la gente que decide los dineros sigue estando mayoritariamente dominado por hombres y no mujeres. Entonces, bueno, desde mi parcela lo que intento es, ahora que cuando has conseguido un poquito de poder y puedes decidir, ahora pues estoy trabajando ahora con presupuestos mucho más grandes y siempre que me dan oportunidades de ¿y con quién harías esta película o este proyecto? Pues siempre llamar a mujeres, directoras, directores de foto, para darles estas posibilidades de trabajar en unas condiciones que son las idóneas para todo el mundo y que en general las mujeres suelen tener pues procesos creativos más cortos, salarios peor pagados, etcétera, etcétera. Tú que eres productora, porque yo la verdad, no sé si le pasa a alguien más, yo no acabo de entender o sea, en qué consiste eso de que a las mujeres se les da menos. O sea, no entiendo cómo. O sea, una mujer presenta un proyecto y dicen, como eres mujer a ti te doy 10.000 y tú como eres hombre te doy 20.000. Eso no puede ser así. Sí, es así, pero eso absolutamente... Es que no sé cómo explicarlo. Es algo que está... Es que no me sale la palabra, pero no es algo que sea evidente, no es algo que tú dices, como eres mujer tal. Está en las personas que deciden. Las personas que deciden depositar la confianza de presupuestos muy grandes y de mucho dinero en un hombre antes que en una mujer. ¿Por qué? Está en la sociedad. Es que no es esa persona, no es ese hombre, qué malo es ese hombre. Es que los hombres en general son los que dominan y prefieren darle la oportunidad a otro hombre que a una mujer, porque también históricamente las mujeres no han tenido tampoco esas experiencias con grandes presupuestos de películas, pero lo mismo de siempre, si no se lo das la oportunidad, no lo hará nunca. No es que ante dos películas similares al hombre le vas a dar el doble que a la mujer, sino que vas a elegir producir la del hombre. Digo. Vas a elegir producir la del hombre y además cuando las mesas de comités de Televisión Española, de no sé qué, de donde sea, lo deciden y deciden, pues a este le doy esto, a este le doy lo otro. Pues a esta película íntima de mujer, de temática femenina, le doy 400.000 y a esta que ha hecho no sé qué, no sé cuántos, y siempre se escudan en que necesita más medios. Pero es que no es verdad. ¿Y si llega una mujer con un thriller o con una peli de acción o tal? Pues se toman más tiempo en decidir, o sea, históricamente se han tomado siempre como mucho más tiempo en decidir darle a una mujer ese presupuesto, pues porque históricamente se le ha dado a los hombres y no a las mujeres. Entonces dicen, bueno, ¿esta mujer lo sabrá hacer? No lo sé. Es que esto tiene que ver un poco como con la idea subyacente de lo que es una autoridad confiable. Exacto. Y es como que las mujeres estamos conquistando la posibilidad de ser autoridades igualmente confiables que los hombres, pero es algo como del cómo se habla, del desde dónde, desde cómo formulas las afirmaciones que generan confianza en el que da el dinero, ¿no? Y es como que aquí también hay algo de gestar nuevos discursos, ¿no? Como que creo que hasta ahora era como, ¿qué quiere una productora? Seguridad,
¿no? O sea, confianza de que esto va a ser un éxito. A mí me parece también interesante, y creo que a nivel europeo y discursivo de las instituciones culturales está empezando a fomentar la idea de riesgo como valor. Y que creo que eso también lo hemos traído las mujeres, como desde un lugar más flexible, más... Y trabajar desde la duda, que es una cosa que en el mundo masculino no existe la duda. Habilitar la Yo he duda, estado que es en rodajes vértigo. donde había una jerarquía brutal, donde los hombres decían no sé qué, y todos sabíamos que se había equivocado, pero era incapaz de decir igual tengo que cambiar esta decisión. Y las mujeres se autocuestionan todo el rato, aunque sean las directoras, da igual, aunque sean jefas de equipo, lo cuestionan, trabajan más de forma mucho más colaborativa entre ellas. Entonces hay una cosa de aceptar la duda que los hombres no. Y lo que decías, tú vas a una mesa en la que tienes que defender que te tienen que dar 10 millones y los hombres, desde que son muy pequeñitos, se les ha validado a poder expresar su opinión de una forma absolutamente contundente y a las mujeres no. Entonces tú llegas ahí y dices, yo creo que mi película está muy bien. Y otro diría, mi película va a ser la puta hostia y va a ser un exitazo de taquilla. Y el otro dice, vale. O sea, son cosas muy sutiles y muy subjetivas. Pero es cierto, no son... es que quizá las mujeres, entre otras mujeres, sí se genere más eso porque te sientes como segura, pero también se produce las mujeres tomando unas actitudes mucho más tajantes para que no se las coman cuando está entre hombres. Quiero decir, y he visto, y por supuesto hombres muy colaboradores también y hombres súper abiertos. Quiero decir que creo que las mujeres estamos en esa doble, en la de la colaboración cuando nos sentimos seguras, pero también en la de... O sea, a mí ya me han dicho yo que quiero dirigir y tal, y hablando con varias directoras, me lo han dicho, dice, una directora novel mujer te comen. O sea, tienes que ir con una seguridad y con una autoridad y no haciendo gala de tanta apertura porque te comen. Entonces, claro, ahí hay un... Pero ahí está el trabajo, por ejemplo, a mí me ha pasado, he producido muchísimas directoras noveles mujeres y el trabajo nuestro es protegerlas para que no pase eso, porque yo solo he visto en set así de veces que se la comen y que tú piensas, tú, técnico, no le estarías diciendo esto a un director, hombre, Exacto. lo que le acabas de decir delante de todo el equipo, ni de coña. Entonces nuestro trabajo es protegerlas para que no pase eso y que encuentren esas fórmulas distintas y de duda y de colaboración en las que puedan sentirse cómodas y no sentirse señaladas porque tienen una duda, ¿sabes? Que no es grave si tienes una duda, al revés, puedes dar lugar a otra cosa mucho mejor. Totalmente. No, es tremendo cuando... Bueno, yo particularmente como directora defiendo mucho el espacio de la duda, el espacio del entusiasmo, el espacio de lo colaborativo, el espacio de poder estar en un lugar de autoridad y estar siendo una persona maja. Y es verdad que hay siempre, para mí, un momento en cada proceso, generalmente cuando entramos en sala con los técnicos, en el que este espíritu de ligereza es castigado. Con un, pues eso no te lo doy. Pues a ver si te aclaras, pues no sé qué. Entonces yo ya tengo activado el modo usar actitud violenta, que no es para mí, o sea, no me enorgullezco en absoluto, pero por ahora es algo provisional que utilizo que funciona, que es tener que colocarte en el lugar de autoridad que ellos reconocen para volver a situar la cosa en el lugar en el que tú me entiendes y que no te voy a permitir que hagas eso y luego vuelva a ser maja. Ya, pero fíjate que tenemos que usar métodos masculinos. Mira cómo tengo la voz. Es por eso. Es un poco a lo que me refería antes cuando decía mayor esfuerzo. Es que hay que hacer un mayor esfuerzo con todo, no dando por hecho cosas. Entonces tienes que activar ese modo de... ¿Vosotros habéis tenido que activar ese modo? Ese modo de decir, me tengo que poner así seria porque si no, no me van a tomar. Sí, de hecho en sesiones de grabación delante de una orquesta, normalmente músicos clásicos... Que ahí eres tú la autoridad. Sí, totalmente. ¿Y cómo demuestras tú y cómo tienes que manejar esa autoridad? Sí, de hecho me ha tocado en un par de ocasiones dirigir también conciertos con público en escenarios grandes también. Claro, los ensayos, o sea, el primer ensayo es tiburón. Es a ver dónde te pueden atacar, a ver por dónde te pillan, a ver si no te sabes bien la pieza y a nada que hagas un comentario que pueda sugerir que tienes una duda al respecto o que tú confías en el músico, en que es el experto de su instrumento y de repente estás buscando una interpretación y un comentario que quizás no tenga la terminología más técnica que pueda ser porque yo no soy experta en su instrumento, ¿no? Pero en ese momento ya te cruzan.
Entonces es muy complicado luego recuperar esa confianza, ¿no? De decir, la persona que está en el podium, ¿qué autoridad tiene? Y claro, también depende mucho de la personalidad, ¿no? Yo me cuestiono muchas veces de decir, bueno, intentas que todo el mundo se sienta muy a gusto en el equipo pero hay ciertas veces que sí que hay que plantarse un poquito, ¿no? Como decías, pulsando el botón rojo y sentando esos límites, porque si no, te comen. María, ¿a ti te ha pasado también? Sí, estaba haciendo memoria mientras os escuchaba, pero sí, o sea, me ha pasado en los dos lados, en el lado evidentemente cuando como artista, ¿no? En llegar a ocupar espacios en los que se te cuestiona y, bueno, mi proyecto además es mitad femenino, mitad masculino, ¿no? Y evidentemente se dirigen a él. Yo soy la acompañante, parece ser, y cosas así, bueno, que me pasaban al principio, ¿no? Y resulta que la que monta y hace toda la parte técnica lo hago yo, ¿no? Pero se dirigen a él o yo acompaño. Y luego en la parte que me toca, ¿no? Con el trabajo con mis autoras, pues también... Sí, o sea, me he esforzado mucho y siempre desde que he empezado a trabajar con todas los artistas con los que trabajo, en crearles como ese ecosistema que decías tú de protección, ¿no? Y que justo puedan centrarse en lo que necesitan, en crear y en que cuando vayan a esos espacios donde las van a cuestionar, pues si no estoy yo, también tengan un equipo que les proteja, ¿no? Y salen de gira y les cuestionan o se quieren echar a llorar, porque da igual, es que son tías de 22 años que se están subiendo a un escenario, ¿sabes? Y están nerviosas, van a estar delante de 20.000 personas, pues se pueden permitir llorar si les da la gana, ¿no? Sin que las cuestionen y que hagan lo que quieran, pero que pues igual como no eso va a generar entre los que están ahí algo que les va a hacer sentir incómodas, pues a crearles ese equipo, ¿no? O sea, que les proteja un poco, ¿no? Pero sí, es complicado enfrentarse porque eso, yo trabajo además con mujeres muy jóvenes también que se tienen que enfrentar, pues eso, a subirse a un escenario delante de mucha gente, ¿no? Por primera vez y además en cosas que han ido muy rápido, ¿no? O sea, que no han sido orgánicas, ¿no? Que de repente han pasado de estar en una sala de 100 a un festival de 20.000, ¿no? Entonces, que eso ya per se te tienes que preparar para eso, ¿no? Está claro que hay diferencias entre lo que son los discursos y luego lo que se vive en el día a día, en el trabajo de cada uno. No sé si creéis que es importante seguir apoyando las políticas de equidad, políticas internas de equidad. Hay que seguir, decís, tenemos que seguir hablando. A veces se puede hacer un poco bola, pero hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir. ¿Hay que seguir apoyando políticas de equidad? Sí, 100%. O sea, vamos, yo creo que sí que es necesario por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque en cuanto dejamos de nombrarlo es que volvemos al mismo estado de sitio. O sea, que creo que sí que es importante. En el caso de la música, de repente, pues, por ejemplo, que una plataforma como Spotify haga el programa Equal y ponga el acento y de repente se destaque y se nombre y tal, pues hace, ¿no? Que se descubra más artistas. Una playlist. Perdón, solo una playlist, tú te das cuenta, ¿no? Las millones de playlists que puede haber. Es que justo busqué, ¿no? Cómo potenciar, cómo unir a mujeres, cómo hacer. Y ponía eso que lo he puesto en el ChatGPT y he puesto cómo hacer, pues eso, unificar, ¿no? A la mujer y que todas seamos una. Y ponía featuring, ¿no? Featuring entre mujeres, camp de composición entre mujeres, playlist. Y te das cuenta y dices tú, es que no hay. O sea, ¿cuál? Una playlist entre millones, featuring con mujeres. Yo llevo muchos años en la música y yo tengo 3 canciones con mujeres, o sea, sobre todo con hombres. Y estoy segurísima que, no sé, a lo mejor si somos 50-50, pero hay muchas artistas mujeres. ¿Dónde están? ¿Sabes? Sí. ¿Dónde estamos? Es que me resulta todo curioso porque... se parecen mucho las estadísticas entre el cine y la música, son muy parecidas. Entre el 20 y el 30 solamente está la mujer. Y lo dudo mucho que solamente sea ese porcentaje real, ¿sabes? Sí, a ver, es que yo, o sea, lo que decimos siempre, ¿no? Que tienes que mirar y buscarlo, intentar. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo saqué un disco el año pasado lleno de colaboraciones, porque mi proyecto tiene una cosa que es que no cantamos, necesitamos featuring siempre. Entonces, claro, ¿a qué artistas se invitaba?
y me esforcé mucho en que tuviera mayoría de presencia femenina. Tengo que decir que al final se ha quedado más o menos 50-50 porque muchas mujeres me dijeron que no, pero mi intención y mi invitación fue hacia ellas, porque también creía que si yo además, que también tengo una plataforma y puedo poner ahí a otras mujeres, pues que lo pueda hacer, ¿no? Luego, bueno, sale a veces no, pero por lo menos intentarlo. Y lo de igual que decía es que antes es verdad que las playlists es por géneros, o sea, no había en plan femeninas masculinas, ¿no? Es por pop rock, electrónica, lo que sea, ¿no? Pero digo que no es suficiente, pero que se necesitan que haga, o sea, que ya que exista y que lo hayan puesto, ya por lo menos hay un paso, hay un programa en el que específicamente se quiere poner foco sobre las mujeres en la música. ¿Qué acción real, vamos a ir acabando, qué acción real, porque estamos hablando aquí de cómo proteger, de cómo impulsar, de cómo visibilizar, de cómo liderar para crear referentes, para poder abrir caminos, qué acciones reales creéis que son las importantes? ¿Qué es lo que hay que mantener? ¿Qué es lo que hay que seguir haciendo por encima de todo? María. Yo, por supuesto, las políticas de discriminación positiva creo que son fundamentales hasta que los números hablen, pero creo que para mí hay un reto constante desde hace años, que yo lo digo cada vez que me invitan a estas cosas, y es que ellos estén aquí. Hay muy pocos. Hay muy pocos. Hay muy pocas. Y aquí, exacto, que estemos aquí, o sea, que haya gente, o sea, seres masculinos hablando de que esto para él es importante también. No para nosotras, para él es importante, porque conozco un montón de hombres que para ellos también es importante. Entonces, no sé por qué las mesas estaban siempre llenas de mujeres y los públicos también solo llenos de mujeres. Yo creo que en el momento en que logremos incluirles a ellos en este diálogo, entonces habrá el cambio real. Hasta entonces creo que no lo habrá. ¿Qué retos tenemos, Aida? Retos, pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho María, realmente. Y lo que se ha dicho, un poco recoger de intentar, si tienes un proyecto, contar con tu equipo, pero no por ser mujer, no por hacer el tic, que estoy yo, o sea, las políticas sí, pero no por hacer el tic, sino porque realmente se dé confianza. El reto para mí, lo que subyace, es la confianza en la persona artista que tienes, ya no por ser mujer, hombre, trans, sino por tu trabajo, por lo que tú vales. Nia, Marta. Sí, bueno, que es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que es recibir a ese artista o esa productora o esa editora y unirnos entre todas, ¿no? Yo, en mi caso, he tenido bandas de mujeres, me gusta componer con mujeres, amo a las mujeres, o sea, mi vida no puede estar más cercana a la mujer. Mi referente para mí es mi madre, mi hermana, son mujeres súper poderosas. Entonces, yo creo que la clave en realidad es que todos somos uno, tanto mujeres como hombres, que es creer en eso, ¿no? En las personas, en el arte y hacer algo bonito. Marta. Sí, no, y yo he aprendido de lo que ya ha dicho, que es verdad que a veces, o sea, ese relax, la discriminación positiva intenta evitar que los hombres se acomoden simplemente en llamar al que ya conocen, o como el ya conoce tiende a ser hombre porque había más hombres en la industria, entonces intenta revertir esa rueda. Y yo, por ejemplo, reconozco que como ya pongo yo la cuota femenina al ser mujer, también he sido vaga de buscar mujeres, porque yo también me relaciono sobre todo con hombres que me encantan, que me llevo genial y que no sé cuánto, y digo, ojo, le estamos pidiendo a ellos que hagan una cosa, que hagámosla nosotras también, ¿no? Que es que investigar entre las mujeres. María, Vanessa. Sí, yo creo que también la misma línea, o sea, por una parte en intentar descubrir más talento femenino, en apoyarlo, de alguna manera también ofreciendo pues, consejo o haciéndole parte del equipo, en intentar llegar a la parte educativa. Y luego yo creo que también en no centrarnos en que nosotras somos nuestro centro dentro de nosotras mismas, sino en abrir ese campo y que realmente sea también el público masculino el que descubra ese talento femenino y el que diga, me llama muchísimo la atención cómo compone esta compositora, a ver si la próxima peli puedo contar con ella. Yo creo que no hemos comentado que la dirección de sonido de Sirat es completamente femenina y ahí están, y es maravilloso. María.
Sí, a ver, un poco en la línea, ¿no? Que, o sea, yo tengo plena confianza como en la red y en lo que podemos movilizar nosotras, porque creo que siempre hemos estado en esa lucha y como que nos atraviesa, ¿no? Y como que a veces esperar a veces que las cosas cambien o que nos den las herramientas, todo es más lento. Creo más en que empecemos a hacer nosotras andar y a caminar y a crear esa red y a poner a mujeres y a recomendar a mujeres y eso, igual que a mí me lo dieron, no sé, yo cuando empecé pues eso, en la parte de edición musical, pues al final pues mujeres que están además aquí como Cecilia o Alma pues me ayudan, ¿no? Que yo no desconozco y son ellas las que me ayudan con cualquier duda o pues las que me impulsaron a estar como parte de la representación de editores independientes, ¿no? Y a estar ahí, representarles también. Y en esa red, ¿no? Que vamos creando y yo creo, y en seguir nombrando. Yo soy muy pesada, pero creo que hay que nombrarlo, porque es que cuando se deja de nombrar parece que el problema ha desaparecido. Andrea, para terminar. Sí, yo sumando a esta idea de compartir información, ¿no? O sea, de que creo que los hombres durante muchos años han compartido unos niveles de información muy concreta y específica del cómo se hace, del cuánto se paga, del cuáles son los secretos que no están aquí, que están por debajo y que tenemos que hablar mucho y hablar aún más y con aún menos pudor entre nosotras. Pero ¿a ti cuánto te pagan? ¿Pero a ti te pasa esto? Encontrar esos espacios, eso por un lado, obviamente suscribo todo lo que han dicho mis compañeras, y luego creo que hay como una responsabilidad, como pues incluso desde otras formas de poder, ¿no? Desde el periodismo, desde las instituciones, como de señalar y decir, oye, pero ¿dónde están? Oye, pero tú te has dado... O sea, que no tengamos que ser nosotras las que señalamos la ausencia, la falta o las críticas sesgadas, sino que haya un otro que pueda decir, oye, ¿os habéis dado cuenta? Y antes de que termines, que sé que vas a terminar ya que estamos y vamos a promover esto, me gustaría, por mi parte, decir nombres que a lo mejor no son tan sonados y pueden ser un referente y que a la gente le pueda pues, interesar escucharla. Hay gente como La Tremendita, que son artistas donde lo hacen ella prácticamente todo, gente muy desconocida también como Martina Di Rosso, Solea Gatica, estoy diciendo gente muy desconocida a lo mejor, pero por eso mismo, ¿no? Para ayudar y que sean mujeres que sean escuchadas. Ede también, que es una artistaza y bueno, podría decir 1000 más, pero por ahora 4 está bien. Ya pues sigamos, mi granito. No nos queda tiempo para más. Sigamos dando visibilidad a las mujeres, que sea un apoyo real, que haya financiación, que haya dinero para los proyectos, reforzar nuestro liderazgo, nuestra representatividad. Y me quedo con una palabra que yo creo que a mí es la que más me está resonando, que es confianza. Confianza en nosotras y por parte de los demás. Sigamos en esa perspectiva y con esa mirada, que es algo que yo creo que nos posiciona y nos sitúa como sociedad. Aida Colmenero Díaz, María Eguizábal, Vanessa Garde, Nia de la Rubia, Marta González de Vega, Andrea Jiménez y María Zamora, muchísimas gracias por esta conversación que ha sido muy interesante y muchísimas gracias a todos vosotros por haber acompañado. Muchas gracias. Claro.